ya tengo 79 años, o sea que ya estoy a punto de entrar en los 80. Nací en Madrid, estudié en el Colegio de los Jesuitas de Madrid y al acabar el preuniversitario pues me metí jesuita y estuve jesuita. Primero estudié letras 5 años, luego estudié filosofía 3 años, después estuve en un colegio internado en Extremadura 2 años y haciendo teología en Granada, pues habiendo ido un día de campo que salimos a la vuelta por no atropellar a unos ciclistas, pues tuvimos un accidente, el coche acababa de empezar a llover, hizo algunos trombos, se salió de la carretera y se apoyó en una columna del tranvía de cemento. Ahí es donde yo iba sentado, pero al ver el grupo de ciclistas que iban sin luces y que nos salió a la vuelta en una curva, pues dije, cuidado, cuidado. Y entonces, con eso, pues no me maté por eso, porque se hundió la parte donde yo iba sentado, hizo intento el coche de volcar. Es un accidente grave. ¿Qué puedo hacer? Pues quiero seguir siendo el mismo que antes. Y entonces el reto era ese, seguir estudiando, seguir haciendo. Cuando acaba... Fíjate, en vez de tomártelo como algo malísimo, un reto como que ya pone Es un camino. que yo respondo bastante bien a los retos. Un reto. A mí en la vida, si me retas, es malo para el que me reta. Pero eso es típico de las personas fuertes. Y yo entonces, pues, el tema que tenía era seguir estudiando, estando en el hospital. Por la tarde venía mi familia a verme y yo a las 9 iba al gimnasio y no salía del gimnasio hasta las 2. Activo, Esforzado, te esforzabas bastante. Claro, me interesaba Muchas rehabilitarme lo más posible. Claro que sí. Y de repente un buen día digo, ¿y por qué todos los parapléjicos se ponen con yesos de pie en las paralelas y yo no? De repente los había puesto en un tetra de pie. Y entonces pues no se atrevieron, me hicieron las escayolas y yo creo que se paralizó el gimnasio el día que me puse de pie delante del espejo. Iba todos los días y estaba también hora y pico. ¿Cómo no se va a paralizar? Si lo que estaba ocurriendo era la primera vez, ¿no? Sí, o sea, no, pues era, pues eso, se hace un corte y yo decía, ¿y por qué yo no? Claro que sí, porque... Pero que siempre has tenido esa reacción de reto, de no, pequeño. bueno, pues yo me estaba jugando. Hoy tengo los brazos y las manos mucho mejor que las tenía entonces. Yo le pregunté, ¿y cómo van a evolucionar mis manos? Porque me preocupaba, yo quería ordenarme y me quedaban 2 años para ordenarme sacerdote. Digo, pues si no tengo manos. Claro. No me dejarán. ¿Es que recuperaste bastante las manos? Pues... ¿O ha sido con el paso de los años? No, o sea, yo tuve la mejor fisio. Sí. Que era de mi edad justo, tenía también
Y luego la casé. Y luego, fíjate, de todo. Esto, y era una magnífica fisioterapeuta. No, las cosas no eran fáciles. Claro. Y entonces, y he tenido miedo, no depresión, miedo porque puede salirte mal, Claro. las cosas son lo suficientemente complicadas para que no salgan. Entonces yo ahí también lo que he hecho siempre es, cuando tenía miedo y ganas de salir corriendo, pues correr para adelante en vez de correr para atrás. Claro. O sea, y luego descubres que la imaginación es mucho peor que la realidad. Que te crees que las cosas, y de cosas que parecía imposible salir, pues te ponías y Que salías. parecen imposibles al principio, pero luego ves. Yo puedo entender, no entender a Dios. O sea, Sí. que, por lo tanto, hágase tu voluntad, aunque no. Y no hay más que hablar ni dar más vueltas. Pero claro, era una enseñanza a la gente que tenemos un paternalismo y un pietismo falso, por lo menos desde mi punto de vista cristiano y religioso, y que el decirles eso era una provocación para decirles ¿qué estás diciendo? Si tú el ánimo que das a una persona que tiene es Dios te quiere mucho, pues le llevas a decir una blasfemia. Claro, cuando están ahí sufriendo. Sí. Aquí muchas veces oye decir a las personas que son creyentes y que tienen fe, yo he visto decir que pierden la fe cuando les ocurre algo así. Te dicen, Dios no puede existir si ha permitido esto. Pues yo soy partidario de decir la verdad lo antes posible. Sí, sí. La gente... Por tu experiencia, ¿tú piensas que eso es lo mejor? Bueno, digo, yo eso es lo que hacía y he criticado por los que no estaban de acuerdo, que tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, como yo. Enfrentar, o sea, lo que hay que hacer es enfrentar la realidad es como es, buena, mala, regular, espantosa, pero eso no tiene, o
sea, no tiene ningún sentido decir, ay, si yo no hubiera ido de excursión aquel día, no hubiera tenido un accidente. ¿Para qué vale eso? Claro. Lo que ha pasado, ha pasado. Y la realidad es mostrenca y está ahí. Y entonces, cuanto antes se tome conciencia de que hay una realidad mostrenca, que es que... Sí, pero yo la experiencia que yo tengo es que cada persona es distinta. Por supuesto. Entonces no puedes utilizar la misma estrategia o la misma norma de oro en todos. Viktor Frankl fue un médico psiquiatra nacido en Austria, un hombre de origen judío profundamente creyente en Dios. Discípulo en Viena de los famosos psicólogos Freud y Adler, se especializó en psicología antes de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el Dr. Frankl como sus padres y su esposa fueron enviados durante la guerra a campos de concentración nazi, donde pudo comprobar que aquellas personas que le encontraban sentido a seguir viviendo eran más capaces de resistir los maltratos y durezas a que estaban sometidos. Como médico, él mismo logró darle sentido a esta experiencia tan dolorosa al procurar aliviar el sufrimiento de otros prisioneros. También escribía en pedazos de papel esquemas de un libro suyo, cuyo manuscrito original había sido destruido al apresarlo. Finalmente, intentaba sobrevivir para luego darle apoyo a su esposa, una vez que se reencontraran al finalizar la guerra. Su desafío consistía en encontrarle significado a cada día, a pesar del sufrimiento. Sino que a veces preguntan cuándo comunicar. Yo pienso que para eso primero hay que escuchar, conocer bien a tu paciente, escuchar, y te va dando la pista porque hay quien no... Y llegamos tarde. Yo he tenido la experiencia de un señor de 11 meses de Bilbao y viene a despedirse porque dice, me marcho, me dan el alta y me marcho. Sí. Y entonces le preguntas, ¿y cómo tienes organizado el irte? Pues tengo 5 escalones hasta el ascensor, pero la comunidad de vecinos, porque había otro con silla de ruedas, pidió arreglar el ascensor y quitar las barreras, y no se hizo porque yo me opuse. Sí. Bueno, y entonces dice, pues, ¿y cómo vas a organizar tu vida ahora? Y me dice, no, es que yo voy a andar. Y yo digo, qué negación de la realidad. Una persona que ha estado 11 meses en el hospital de parapléjicos, ¿cuánto tiempo? Y todavía se marcha diciendo... Claro, mira, la negación a veces es una defensa que protege a la persona de sufrir, pero es verdad que en una primera etapa se puede dejar ahí, pero sí que hay un momento en el que lo tiene que enfrentar, porque es verdad que llega el alta y fíjate qué traumático es, salgo del hospital y tengo obstáculos y no tengo mi casa adaptada porque me he estado ahí refugiando en esta negación. Es un tema delicado y es muy difícil saber cuándo se debe o no se debe pues hacer. Digo pero el momento de ver la lesión siempre llega. Pero digo que depende, y has dicho una cosa que es totalmente verdad. O sea, es decir, siempre que hablas con alguien y dices algo a alguien, tienes que medir previamente a quién se lo dices y si es el momento. Claro. O sea, no puedes hacer un universal de decir, pues, decir al señor que ayer le dio el infarto de miocardio, voy hoy y le digo, pues una noticia que no va a recibir bien. Claro. Pero dentro de ese margen, yo era partidario, yo era muy bruto. Sí. Y la gente puede, a veces lo hemos discutido,
Y les digo, lo siento, vosotros hacéis, pero yo creo que cuanto antes nos enfrentemos con la realidad, sí, porque esa persona... más sacaremos. ¿Qué? Claro. No, pues decir, yo entonces decía, primero la realidad. Nos enfrentamos con una cosa que no es agradable, que no es eso, y entonces en este momento lo que hay que hacer es salir adelante. Y salir adelante poniendo todo el esfuerzo que la persona tenga y pueda. Sí. Y entonces los profesionales, la familia, y yo a la familia y al paciente les digo que no se me hundan a la vez. Claro. O sea, realmente si lo que quieres hacer es ayudar a una persona, como mejor se le ayudas diciendo la verdad, o sea, enfrentándole a la realidad que se va a encontrar, no a un sueño que tengo en mi cabeza que tarde o temprano veré. Y es verdad que sufren, pero ese sufrimiento pasa. Es que a veces hay familiares que te dicen, no le diga esto, no se lo diga, y no se dan cuenta que si le quieren, la mejor manera es primero que llore, se disguste, pero luego cuando ve esa realidad va encontrando las maneras, ¿verdad? Se va saliendo, se va... Y entonces lo único que digo yo es que o sea, la realidad es eso, y entonces hay que luchar por que esa realidad mostrenca sea lo menos agresiva posible. Exacto. O sea, por lo tanto, tengo que colaborar en rehabilitación, tengo que colaborar en lo social, tengo que colaborar. No tiene ningún sentido llorar, decir que pobrecito, y si hubiera hecho otra cosa. Porque ¿de qué sirve llorar, verdad? No, digo... Es un desahogo, pero... No, llorar tiene derecho a llorar. Eso sí. Y que la gente llore alguna vez es bueno, porque es la olla de presión o sea, yo no condeno el llorar y el sentir que putada me ha hecho la vida. Pues hay una primera fase en la que es necesario, ¿verdad? En la que cuando uno se topa con esa realidad y la ve... Yo no la viví así, pero yo digo personalmente, el momento ese fue un reto. Fue decir, a por todas. Sí. Yo tengo que seguir siendo el mismo de antes en unas... que no voy a subir a la montaña andando. Pues no voy a subir a la montaña andando, pero si puedo subir en coche, subiré y gozaré de... Eso es típico de los campeones, el ver una dificultad, un reto. Y tú ya lo he visto que en las varias etapas de tu vida siempre sales con... es un reto, pero te lo dices y lo haces, y lo enfrentas. Claro, pero el reto es eso. Pero el reto para mí es un estímulo. Sí. Para mucha gente no, porque no todos somos iguales. Claro, exacto. De decir, y hay gente pues que se hunde y que está hundida y que entonces para eso estáis los neuropsicólogos, claro, y psicólogos para eso. Antes estaban los curas, pero ahora ya... Hay quien no se lo toma como un reto y se derrumba y lloran mucho, pero yo he oído mucho decir eso de que llega un momento en que la persona ha sufrido tanto y ha llorado tanto que de tanto llorar te dicen, yo un día pensé que de qué servía. Es como que si se agotan de tanto sufrir y llega un poco la visión, el camino, pero no lo ven si primero no han sufrido. Digo, es la experiencia que yo tengo, he oído decir de distintas maneras a muchos pacientes eso de ¿para qué llorar? O sea, llega un momento que te das cuenta, sí, ¿para qué llorar? Y ese momento aparece la motivación. Es cuando pero yo, por ejemplo, quizá cuando yo digo adelantemos lo más posible dentro de la prudencia psicológica de ver con quién hablo y en qué momento. Sí. Pero cuanto antes hagas eso, a lo mejor te ahorras el llorar. Pues sí, viendo a lo práctico incluso es mejor. Dice, te ahorras, que no, es que yo voy a andar, pero quítate en la cabeza que no vas a andar. Digo, pero hay pacientes que te dicen, no lo quiero saber. Fíjate, te dicen, yo... Pues muy mal hecho, yo a eso le digo. No quiero saber, y no se atreven a hablar con el médico porque... No, bueno, pues saber. A mí cuando me decían, es que yo no quiero saber, pues muy mal hecho. Porque la realidad es la realidad, te guste o no te guste, tienes que enfrentarte. Y cuanto antes te enfrentes, mejor. Sí. Digo, ¿soy muy bruto? Sí. Pero estoy tratando de ayudarte. Sí.
creo que se coge, pobrecito. Digo, hay mucho paternalismo en el trato a los discapacitados, que somos personas. Claro. Y dime a alguien en la vida que no sufre. Sí. Digo, que no sea no lesionado medular. A lo largo de la vida todo el mundo tiene sus momentos duros, claro, sus momentos difíciles, y no tenemos el paternalismo porque que se hace tenemos. daño, porque genera una persona débil, ¿verdad? ¿Qué? Que, Claro, hay que ser con ellos como siempre. Cuando están aquí ingresados, pues si me tengo que enfadar porque está haciendo esto mal, me enfado. Si le tengo que llamar la atención, a veces los padres preguntan cómo deben tratar a sus Pues como a los otros hermanos, pues y como a él cuando no era persona con discapacidad. Pero sí que piensan eso de pobrecillo, ahora que lo está pasando mal, como yo le voy a decir esto. Él está pasando lo peor, y eso lo pasa mucho peor las familias que los lesionados medulares. Sí, y vienen más sufridas cuando llegan aquí. Y apoyarles a las familias es importantísimo. Es verdad. Pero digo que pero la familia lo sufre cuando sufres por otro. Es distinto que sufrir cuando uno sufre y tiene algo, ahí yo soy bruto. Sí, eres bruto. Y con la familia no. O sea, La familia le desestructura, hay que ayudarle a recomponer, pero no con esa agresividad, pero diciendo la verdad. Apoyar más a las familias, prestarles más atención en momentos como Pero sin engañarles. Claro. Digo, porque yo he tenido. Entonces usted me está diciendo que no va a volver a montar. Le estoy diciendo que de aquí a 6 meses, como esté, salvo salvo situación que puede darse, Sí. no va a haber una recuperación brutal. Importante, una persona está ingresada, su vida cambia radicalmente, llega al alta, pasan los años y a veces pasa esto de que las personas ya cuando son mayores y dejan, que es tu caso, han pasado 50 y tantos años, te he oído decir que en estas edades habría que prestar más atención a todos los niveles a las personas mayores, tanto a nivel médico como a nivel psicológico, de apoyos. Yo digo que en este momento hemos invertido la pirámide de antes eran jóvenes y viejos. Esa era la pirámide. Y en este momento sigue la pirámide creciendo al revés. Y en este momento tenemos una cantidad enorme y cada vez más de personas mayores, porque en este momento se lucha mucho por la vida y la salud de la gente, pero no por la calidad de vida de los mayores. Y a mí me parece que no me cuide y me salve para que esté así. Claro. Cuídeme y sálveme para que tenga capacidad de vivir y vivir. Claro, tampoco voy a decir a los 80 años no tienes 20 años. Y el que se cree que a los 80 años que quiere ser un joven de 20 años o de 30 años, pues está, hay que llamarle al orden, sí. Decirle ¿a dónde vas? Pero y entonces en este momento el problema es que es mucho más bonito lucirse, pues los médicos que me trataron a mí o el personal está muy contento y muy orgulloso de que tenga un caso como yo. Sí. Pero ¿cuántos
O sea, yo estoy muy contento de haber ayudado a muchos lesionados medulares a salir adelante y a conseguir unas metas estupendas. Pero también si yo cuento la cantidad de gente a la que he querido ayudar y he tratado de ayudar, Sí. y se ha hundido y no ha salido, pues también eso es verdad. Claro. Y entonces dices, pues si hemos conseguido que uno, y si son dos mejor, Claro. si son tres mejor, y si son muchos mejor, pero sabiendo que muchas veces, pero claro, si tú te ves como profesional, te enfrentas a, dices, soy un fracasado porque no, pues no hemos podido, Claro. o hemos hecho o lo hemos hecho mal, también puede ser, Sí. pero pues si lo he hecho mal voy a aprender para hacerlo mejor, Claro. y si no lo he hecho mal, eso, pero yo lo que no puedo estar. Your story's sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up, non-delinquent. Sufriendo, aliviase, pero alivialo físicamente. Sí. O sea, no. Qué fuerte eres. Sí. Estoy gritando, estoy desesperado, estoy harto. Sí. Te Almohada. meto la almohada por si te... O el abrazo. Oh, sí. Claro. Digo, pero el dejarle, digo, el aliviar lo físico del sufrimiento que tiene. Sí, lo físico. Después vendrá lo... Si es una persona que está bien, no tenía una lesión medular y el sufrimiento solamente es psicológico, que es que te lo pongo más difícil, hay que ponérselo difícil. No, pero digo lo mismo. O sea, Lo mismo. a la persona que sufre, es enfrentarse a su realidad, que es su sufrimiento psicológico. ¿Qué es eso? ¿Qué puede hacer? Pues vamos a ver. Yo te puedo ayudar. O sea, a lo práctico, a lo real, ¿no? Así, dice, ¿qué puedes hacer para salvar la situación que tú en este momento tienes? Sí. O sea, que hay que apoyar con los hechos, implicarse, ayudar, hacer cosas pero visibles. no falsificando la realidad. Sí. Porque si yo psicológicamente estoy destrozado, triste, hundido, deprimido, pues entonces esa realidad la tengo que reconocer. Claro. No puedo decirle, a ti no te pasa nada, no pasa nada, ahí hay un volcán. Oye, y si a una persona no le pasa nada, tiene todo, salud, dinero, amor, no le falta de nada, pero está sufriendo, o sea, como tiene como un vacío, está triste, se quieren morir. Hay pacientes que Sí, lo tienen sí. todo, pero se quieren morir. Te pongo un reto porque yo te digo que como a todo lo contestas fenomenal, No, voy a pero- ponerle más no, difícil pero- la pregunta. A ver, Pues, yo sé que son que preguntas... no, pero dices, la pregunta que me has hecho es, no le pasa nada Tiene todo. y sin embargo No quiere vivir. no quiere vivir, pues le pasa algo. O sea, Ya tiene algo, claro. dice, no, es verdad que dices, las penas como las penas con dinero son menos, dicen. O sea que, Sí. pero hay gente que tiene la serie de televisión aquella de los ricos también lloran. Sí, los ricos también lloran, claro. Sí, los ricos también lloran. Pero digo, si hay alguien que en lo que cualquiera diría lo tengo todo, se sienten que están hundidos en la más pura miseria, algo pasa. O sea, no es, digo, y hay que ayudar a enfrentar eso.
pero no falsificándolo, no te pasa nada. Sí te pasa, oye, despierta. Claro que sí. Despierta. Y también se da el caso contrario. He visto pacientes que no tienen nada, están solos, están con una lesión medular, en la cama, y aún tienen la sonrisa y la ilusión. Yo creo que a lo mejor ahí estaría la clave, una persona que no tiene nada y reacciona dando la lección a la persona que está ayudando. Qué difícil será eso, ¿verdad? No, pues digo, yo tengo, y el nombre de Sí. un tetrapléjico que tuvo el accidente estudiando primero de geografía, y conseguimos que eso, pero la primera cosa que dijimos, pues te vamos a preparar para que no pierdas año. Y digo, llegó el momento de los exámenes. Y dice, pues pide al médico que tienes que irte a examinar a La Coruña. Y va y llega y me dice, el médico me ha dicho que no, que para qué quiero hacer una carrera. Bueno, conseguimos que fuera a examinarse. Sí. Hizo su carrera de geografía y es un tetrapléjico más. Y es un hombre encantador. Cuando viene aquí organiza de todo. Pues hay personas, ¿verdad? Que son No, pero digo, pero tú sabes una cosa. Y yo cuando llegué, y la última vez que vino, me acerqué, tenía una silla de esas al lado. Y le dije en broma, ¿qué? ¿Ya tienes preparado el confesionario? Uno detrás de otro, toda clase de gente Sí, hablando con él. sí. Porque no está amargado, no está. Su madre tenía Alzheimer, su hermana era deficiente mental. Pues eso hace la gente contigo. Es que te estás describiendo a ti. Que tú también has tenido tus batallas y yo observo que también tienes esa facilidad de que la gente se acerque, te sonríe, te piden también. Pero yo sonrío a la gente. Esas cualidades que me has descrito las tienes tú. Who wants their hair done by a slob? Now your bangs are curled. Y ahora es cuando me doy cuenta de las cosas. Lo digo porque en tu caso has tenido una vida tan completa, tan llena, que tendrías que estar orgulloso de que en esta etapa de tu vida, yo te pregunto, ¿tienes la sensación de que has hecho todo lo que podías? ¿O te ha quedado alguna cosa ahí? Pues digo que he hecho, no, yo creo que he hecho lo suficiente por lo menos. Digo, pero que nunca, lo que no me he puesto es al límite de, o sea, el decir no soy Dios, Claro. lo digo muchas veces. Sí, O sea, has intentado arreglarlo, eso lo mejor posible, has intentado y has fracasado y no pasa nada. Sí. Y dices, y bueno, y si tú te quedas tan tranquilo si has fracasado, pues lo siento por la persona, pero yo no he sido capaz. ¿Puedo hacer algo más? Si puedo hacer algo más, lo hago. Sí. Y si no, Porque puedo. también hay futuro, que a Bien. veces las personas mayores se olvidan de que hay un futuro, piensan mucho lo que hice, lo que he vivido y están ahí como haciendo una especie de recorrido por su vida como si ya no tuvieran, como si ya estuviese todo cumplido y a lo mejor todavía tienen muchísimo que hacer y proyectos que Sin salen mandar. adelante. Es verdad que hay que saber dejar ciertas cosas, ¿verdad? Pero, Sin mandar. pero la vida sigue. Sí, claro que sí. O sea, que una persona mayor no es solo pasado, es futuro. Claro que sí. Y el futuro nunca sabemos. Claro, el A mí me futuro. dieron un futuro de 20 días, 6 meses como máximo. Claro. Y llevo 51 años. ¿Y qué entonces- ilusiones tienes? Que por dentro eres joven, tú eres de los que por dentro tienes actitud del joven, tienes entusiasmo, tienes Pues, amor por la vida. Entonces, ¿en tu futuro tienes algún proyecto, algo que te gustaría hacer de mayor, entre comillas? pues de mayor, Sí. pues Oye, ¿por qué no una persona mayor? hice ejercicios espirituales en la vida ordinaria 10 meses. O sea,
y como había hecho yo, para ver qué es lo que tenía que hacer después de la muerte de Mari Carmen, de mi mujer. Claro. Y entonces llevaba unos problemas, unos planteamientos que, como normalmente en los ejercicios era la voltereta y otra cosa. Yo en este momento, mi única obligación es que mis hijos, suavizarles lo más posible. Entonces, una de las cosas es, tengo una casa, pues ya la he puesto, estoy haciendo pues para ver cómo se puede vender, porque no la van a... Y lo que no quiero es que en mi hija recaiga toda la responsabilidad, papeles, dejarlo todo ordenadito para que... Sí, pero te estoy hablando del futuro y tú me estás hablando de dejar todo preparado para cuando yo no esté. Sí, no, pero para que ellos no tengan, no se encuentren con que tienen que hacer lo que yo he podido. Es importante dejar a las personas que quieres todo. Liberarles de cargas que no deben tener. Liberarles de cargas. Y luego pues... Pero, ¿y si te hablo de tu futuro, el tuyo? ¿El mío? Tu vida sigue. Pues sí, pues yo tengo una vida religiosa ahora más fuerte que antes y bien, con grandes, viendo que muchos de la religiosidad que hay, pues es un poco la que yo no tengo, pero también con respeto a que cada uno tenga lo que tiene y ha vivido lo que vive, y no se trata de hacer la revolución con los que ya no están en edad revolucionaria. Oye, te voy a interrumpir. Sí, la última pregunta. Hay personas mayores que cuando pierden al ser querido, a la esposa o a la mujer, es como que ya no quieren vivir, porque es un momento difícil, pues un matrimonio largo de muchos años, y de repente pierdes a esa persona de tu vida. ¿Cuántos años has visto? 44. 44 años. Pues hay personas que no llegan a ser capaces de elaborar el duelo, y es como que se quieren morir. Como ya perdí a mi marido, a mi mujer, pues yo vuelvo y los hay que se mueren después. A lo mismo. Quizá a lo mejor soy monótono en mis... Sí. Hay que coger el toro por los cuernos. Y yo lo que puedo decir, ha sido fantástico los 44 años y haber tenido una mujer como la que he tenido. Bueno, pues puedo decir eso, y además de verdad, María va a decir veces más que yo. Bueno, pero ha muerto. Claro. Y entonces, a mí, lo que ha sido mi mujer es un estímulo para él. No es llorar su vacío, sino recordar su plenitud. Sí. Y eso me ayuda muchísimo. O sea, no tengo derecho a llorar, no tengo derecho a lamentarme. Y si no, y hay una cosa de la que sí estoy contento, y es una barbaridad, pero lo tengo que decir. Yo prefería morir después que mi mujer. Sí. Porque yo he sobrevivido bien. Pero ves, eso es que erais dos personas que os queríais de verdad. Es como que... Mi mujer, sus padres, murió de un infarto él, y al mes murió ella. Sí. Mi mujer era de los que hubiera muerto yo. O sea, que el camino de la vida hay que recorrerlo. Beauty school dropout, no graduation day for you. Beauty school dropout, missed your midterms and fun shampoo. Well, at least Al concluir la guerra,
el Dr. Frankl se entera de la muerte de su esposa y debe más bien enfrentar su viudez y recomenzar su vida profesional. Escribe de nuevo su libro El médico y el alma y cuenta sus vivencias en los campos de concentración en otra afamada obra, El hombre en busca de sentido. Allí formula su propia teoría psicológica en la que se analizan los significados que las experiencias tienen para las personas. Así, Viktor Frankl se convierte en uno de los mayores exponentes de la psicología humanista, afirmando que es la dimensión espiritual y no la dimensión instintiva la que le da sentido a las personas. Think you're such a looker, but no customer would go to you unless she was a hooker. Baby, don't sweat it. You're not cut out to hold. Dice, y es verdad, y hay una cosa que yo cada vez, la flexibilidad y el comprender que no todos somos iguales. Por lo tanto, cuando yo digo algo, no significa que todas las personas que han perdido a su pareja tengan que reaccionar como yo. Claro. Pero lo que sí digo es, vamos a poner una pareja que ha tenido una relación fabulosa y que, claro, pues, ha perdido pues, la presencia diaria de su pareja esplendorosa. Digo, a ese le aprieto. Sí. Su recuerdo, su memoria, Esto debes estar orgulloso de haber tenido la suerte, de haber tenido... Qué poca gente ha tenido una pareja como yo he tenido. Pues Sí. Qué suerte he tenido, y entonces estoy contento con el recuerdo de lo positivo que ha habido en mi De pareja. todo lo vivido, ¿verdad? Y digo, y eso me da mucha fuerza para afrontar cualquier cosa que tenga que afrontar yo en Sí. este momento. Y el amparo de decir, yo me acuerdo de Mari Carmen todos los días. Sí. Y cuando empiezo a rezar con ella. Sí. Bueno, y entonces me dices, bueno, pero puede haber una pareja infeliz, de las que hay tantas, Sí. y que se ha quedado yo. Entonces, ves mucha gente pues que hace comedia, una pareja que no se aguantaban mutuamente nada, y de repente, ¡ay! ¿Cuánto? Y hacer de plañidera, bueno, pues eso. Pues en este caso se dice mucho eso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es que hablas de tu mujer de una manera ahí especial. No, es que y mi en mujer, este caso se cumple. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, o sea, es decir, yo estoy a kilómetros de ella. Porque lo tengo que decir, a los dos os dieron el premio a la solidaridad de Castilla-La No, Mancha. ya, pero de los ciegos. No, Sí, pero dio ella una tiene, por respuesta. ejemplo, la medalla de oro de la Cruz Roja. Sí, fíjate. Y yo tengo la medalla de oro al mérito en el trabajo. Pues eso es por algo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, eso está confirmado. Pues claro, pero digo que Eso. sí, o sea, decir que yo he tenido una suerte y mi mujer era 100.000 veces mejor que yo. Sí. Digo, en lo Vamos, profesional, los dos está... en lo profesional, yo he tenido un privilegio que si yo me quejo, pero el recuerdo de lo que ha sido mi mujer y de lo que... Y entonces el único recuerdo dices, pues eso sí pasa, cuando te pierdes a alguien, dices, y miras hacia atrás, dice, pues tendría que haber sido más generoso, tendría que haberle dado más. Pero a veces eso es porque la has querido mucho. Y si la has querido mucho, se lo has dado todo. Así que el que digas eso es señal de que la has querido. Bueno, y que la Es muy quiero. importante. Hopelessly devoted.
les devants.